Buenas tardes a aquellos que nos siguen por las redes sociales, Iglesia Cristiana Durazno, en este domingo. Gloria a Dios que nos da este privilegio de estar juntos como iglesia, como hermanos. Pudimos tener la primera cena, la primera reunión que era la cena del Señor, y ahora vamos a tener la reunión central. Y gracias a Dios que nos da este privilegio, hermanos, como estamos mirando en 1 Pedro, somos privilegiados de ser hijos de Dios. Es un privilegio ser, ¿verdad?, un hijo de Dios, ser elegido antes de la fundación del mundo para ser su representante aquí en la tierra, en esta ciudad de Durazno. Y tú, en el lugar que estés, si eres creyente, eres representante de Dios también ahí, donde Dios te ha puesto. Así que bueno, qué responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Pero también qué privilegio que tenemos para con Dios. Así que bueno, vamos a entrar ahora en la palabra de Dios y en 1 Corintios estamos mirando la división que había en la iglesia, y los problemas que hay dentro de la iglesia para mostrarnos, ¿verdad? Dios nos muestra en cada carta que Pablo escribió, y es que había un problema en cada iglesia. Todas las iglesias había un problema. Hasta en Apocalipsis, cuando Cristo, Juan escribe, y el Señor le habla a Juan, escribe a la iglesia. ¿Y qué le dice? ¿Que estaban todas bien? No, estaban mal. Habían cosas buenas, pero habían cosas malas. Para que nosotros veamos que la iglesia perfecta no existe, ¿verdad? Porque estamos nosotros no somos perfectos. Por eso la iglesia, pero no hay iglesia perfecta. Entonces, sí, el cristiano se esfuerza para ser cada día mejor, ¿verdad? Para agradar mejor a Dios, vivir en santificación, aparte del pecado, a vivir para la gloria de Dios. Nos esforzamos. No somos perfectos, pero nos esforzamos. Y ese esfuerzo, como estuvimos mirando, es la recompensa que vamos a tener en el cielo. El esfuerzo que hace el cristiano, el temor de Dios, ¿verdad?, aquí en la tierra, para vivir para la gloria de Dios. Así que bueno, vamos a tener una lectura en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Y vamos a ver si lo podemos terminar y llegar hasta ahí, ¿verdad? Mucho material, muchos versículos, pero bueno, que Dios nos dé la gracia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y vamos a estar mirando el poder de la cruz y la sabiduría del hombre. El poder de la cruz y la sabiduría de los hombres. Vamos a estar mirando, comparando, ¿verdad?, lo que Dios nos va a estar enseñando esto, ¿verdad? Lo que el mundo le llama sabiduría y lo que Dios le llama sabiduría. Vemos cómo el mundo se esfuerza en desacreditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo está en contra de la palabra de Dios. Por eso sacan leyes, ¿verdad? En el mundo que vivimos, sacan leyes en contra de la palabra de Dios. Si el mundo estuviera a favor de Dios, estarían haciendo lo que Dios manda en su palabra. Pero el mundo no está a favor de Dios, está en contra de Dios, ¿verdad? Y bueno, la que tiene que estar a favor de Dios es la iglesia, son los creyentes, somos nosotros. Entonces vimos el domingo pasado que había divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Porque como estuvimos mirando en 1 de Pedro, los hermanos no se sentían deudores a Cristo. Si no se sentían deudores a Pablo, a Apolos, a Cefas, ellos se sentían deudores a los hombres, a la religión. ¿Tá? Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Muchas personas, por la manera de cómo hablan, de cómo se expresan, muchas veces hablan más de la religión, del templo, del pastor fulano, ¿verdad? Y no hablan de Cristo. Y nosotros no estamos para hablar de personas y hablar de templos, sino estamos para hablar de Cristo, que siempre digo lo mismo. Y Dios continuamente nos está repitiendo esto, ¿verdad?
de diferentes maneras siempre nos está diciendo esto: hablen de mi hijo, hablen de mi hijo. Y bueno, la iglesia aquí en Corintio estaba dividida, ¿verdad? No estaban unidas doctrinalmente, no tenían una misma mente, no se sentían deudores a Dios, y eso los llevó a estar divididos. Pablo fue informado por uno de sus miembros que la iglesia iba mal. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba caminando junta, sino estaba cada uno llevando un mensaje diferente, una doctrina diferente, siguiendo a hombres. Y bueno, Pablo tiene que ser directo con ellos, le tiene que enseñar directamente como Dios enseña a los suyos, ¿verdad? Así debemos también nosotros, no podemos cambiar el Evangelio, no podemos cambiar la exhortación, sino que tenemos que decir: mira, hermano, así dice el Señor, esto es lo que tienes que hacer, esto no es lo que tenés que dejar de hacer, ¿tá? No hagas esto porque a Dios no le gusta, no porque a mí me gusta o porque a mí no me gusta, sino hazlo lo que Dios le gusta. Y por eso el creyente, cuando va a exhortar al hermano, va con la Escritura, porque no son palabras de hombres, sino palabras de Dios. Y eso es lo que Pablo está incentivando a los hermanos ahí en Corinto, que estén unidos, que no estén promoviendo hombres, Apolo, ni Pedro, ni Pablo, sino que estén juntos en un mismo sentir, que es predicar el Evangelio y enseñar el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Enseñar el Evangelio a otros es amar al prójimo. Cuando yo amo al prójimo, le voy a hablar del Evangelio. Pero ¿qué pasó? Que ellos dejaron su primer amor. ¿Quién era su primer amor? ¿Quién debe ser nuestro primer amor? Dios y su palabra. Cuando dejamos de hablar de Dios y su palabra y empezamos a hablar de templos, y empezamos a invitar a la gente para el templo, a seguir a un pastor, ¿verdad? Bueno, estamos demostrando que no amamos. Hemos dejado el primer lugar, el primer amor, perdón, que es Dios. El que ama a Dios, dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces el que ama a Dios va a hablar de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Así que bueno, y de su evangelio. Entramos a 1 Corintios 1:18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los que se pierden, hablar del evangelio es locura, ¿verdad? Es locura. Pero a los que se salvan, ¿y quiénes son esos? Esto es, dice Pablo, a nosotros es poder de Dios. Para el mundo es locura la cruz, pero para el cristiano es poder de Dios. Por eso habla de la cruz. Volvemos a lo mismo. Y acá Pablo lo quiere centrar a la iglesia, que hablen de la cruz. Que se dejen de hablar de Pablo, de Cefa y de Apolo, sino que se centren en la cruz. Porque si ustedes aman a Cristo y si ustedes aman la cruz, van a hablar de la cruz. Y es lo que Pablo quiere, que la iglesia sea centrada en eso. Y la cruz, cuando todos los creyentes miramos a la cruz, eso nos va a unir a servir, ¿verdad? Porque vamos a valorar lo que Cristo hizo. Y Pablo lo hizo. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, Pablo nos dejó ejemplo cómo él predicaba, cómo él enseñaba, cómo él confrontaba. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Entonces no nos dejemos de engañar con palabras lindas, con muchos que usan, ¿verdad?, para engañar a las personas y no predican el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y está a la diestra de Dios, ¿verdad? Está a la derecha de Dios, junto a Dios, intercediendo por los suyos. Eso es el Evangelio, eso es lo que tenemos que predicar. El que cree en eso tiene vida eterna. Y eso es lo que Pablo predicó. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 Corintios 2, 1 al 5, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. O sea, no fui como un catedrático, dice Pablo. No fui como un enviado de Dios, como aquellos profetas que se paraban y decían: así dice el Señor. Pues versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Enseñó de la vida de Jesucristo y este crucificado. Cuando salimos a la calle, salen a la calle ustedes, o salimos a ser mandados, ¿no?, o donde estemos. También tenemos que tener este mismo sentir. ¿Qué sentir? De hablar de Jesucristo, que estuvo en la tierra y que Él murió por todos, ¿verdad? Para que aquellos que creen tengan vida eterna. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Yo lo creo, por eso lo predico.
y tuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, no fue con sacando pecho, acá estoy yo, Pablo, el apóstol. No, él fue precavido, pero lo que tenía que decir, lo dijo. Lo dijo, ¿verdad? Versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, ¿por qué Pablo tenía este sentir y estas ganas de predicar? Porque él lo creía. Él lo creía. Y por eso donde iba él, lo hablaba. Y los corintios, en vez de hablar de Cristo y del Evangelio, hablaban de los hombres. Del apóstol Cefas, del apóstol Pablo, de Apolos, ¿verdad? Y en vez de estar hablando de Cristo, estaban perdiendo el tiempo. Y por eso la iglesia estaba como estaba. Y por eso hoy en día muchas veces también la iglesia está como está. Muchas iglesias evangélicas están divididas. ¿Por qué? Porque están siguiendo a hombres. Y no están hablando de Jesucristo y de la cruz. Están hablando de la religión, de tantas cosas que ofrece la religión. Bueno, para el mundo es una estupidez la cruz. Miran la cruz, se ríen. Una estupidez. ¿Cómo? En pleno 2025 vos seguís hablando de Jesucristo crucificado. Sí, es poder de Dios, dice la palabra de Dios. Para el mundo es algo tonto, algo estúpido, pero para nosotros, ¿verdad? Es poder de Dios. El mundo mira y analiza a través de su sabiduría y dice, ¿cómo un judío murió en una cruz para salvar? No se pudo salvar a él mismo, ¿y cómo me va a salvar a mí mismo? ¿Verdad? Pero es lo que el mundo piensa. Por eso no se someten a Dios ni a su palabra, porque son locura. Te dice lo mismo, ¿cómo un grupo de hombres escribieron un libro y tú vas a creer que es la palabra de Dios? Es una locura, no. Y así anda el mundo. ¿Por qué? Porque anda en su sabiduría, la sabiduría de este mundo. Y la sabiduría de este mundo no va de acuerdo a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de este mundo es de este mundo, de esta tierra, ¿verdad? Como dice Santiago, es animal y diabólica. Esa es la sabiduría de este mundo. Y si es animal y diabólica, va siempre en contra de la sabiduría de Dios. Por eso el cristiano anda en este mundo y anda en la sabiduría de Dios. Anda en el temor de Dios. Anda hablando de Dios y sus atributos, ¿verdad? Anda hablando de Dios y cómo es Dios. Bueno, de cómo es Él y qué es lo que hizo. No andamos hablando, diciéndole a las personas tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de fornicar, tienes que dejar de esto, porque a Dios no le agrada. Sí, a Dios no le agrada esas cosas. Pero lo que nosotros salimos a hablar es que se tienen que arrepentir de su pecado y creer en el Evangelio. Porque si la persona deja de fumar y sigue en pecado y no se arrepiente, va a ir al infierno. Si la persona deja de fornicar y se casa y tiene un matrimonio, pero no se arrepiente y no cree en el Evangelio, va a ir al infierno, casado y todo, ¿se entiende? Por eso nosotros no salimos a hablar de vidas morales, sino salimos a hablar de ¿qué? De Cristo crucificado. Hablamos del Evangelio. Y por eso cuando hablamos del Evangelio demostramos que el Evangelio salva. Cuando no hablamos del Evangelio, estamos diciendo que el Evangelio no salva. Estamos, ¿verdad?, torciendo el mensaje. Cuando no hablamos del Evangelio y nos dedicamos a hablar de templos, nos dedicamos a hablar de una vida moral, de lo que habló en la política, lo que el fútbol, lo que pasa en el mundo. Sí, obviamente que a veces tenemos que entrar en una conversación, pero en la conversación tenemos que entrar para hablar del Evangelio. ¿Se entiende? Porque si entramos a hablar de cosas de política, y entramos a hablar de fútbol, y entramos a hablar de una vida moral, y no hablamos del Evangelio, estamos perdiendo el tiempo nosotros y haciendo perder el tiempo a esa persona también. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados como Pablo a predicar el Evangelio, no con palabras persuasivas, bonitas, sino a decir arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio. Cuando yo lo creo, lo voy a manifestar con mi boca, ¿verdad? Ahora, cuando yo no lo creo, no lo voy a manifestar, me voy a callar, pero cuando lo creo, Pablo lo creía y por eso donde iba lo manifestaba. No se avergonzaba del Evangelio, sino que se gloriaba en la cruz de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 10, Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿El amor a quién? Al prójimo. ¿Cómo amo al prójimo? No hay mayor amor al prójimo cuando le hablo del Evangelio. Ay, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija. Bien, ¿le está hablando del Evangelio? Sí, bien, está en una manifestación de amor. Los salvos vamos en proceso de santificación, como estamos mirando hoy en 1 de Pedro, en la cena del Señor. Es un proceso, ¿verdad?
Mientras el mundo se va preparando para la condenación, nosotros nos vamos preparando para la eternidad, para vivir con Dios, ¿verdad? Porque el mundo, por rechazar el Evangelio, el mundo se va descomponiendo, pero nosotros nos vamos santificando. Entonces tiene que verse una separación. Una persona que se dice ser cristiana se va a conocer por su modo de vida, que se va santificando. Y la persona que es del mundo se va a conocer porque se va descomponiendo, se va preparando para ir a la eternidad en el infierno, ¿se entiende? Entonces tiene que haber una... No puedo decir que soy cristiano y me voy descomponiendo. No, me voy santificando, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos va a llevar ¿a qué? A la santificación. 1 Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, Pablo nos enseña que esta profecía se estaba cumpliendo, ¿verdad? Cuando el Señor, porque Pablo está usando este versículo 19, es lo que dice Isaías 29:14. Lo escribió Isaías 29:14. Bueno, por eso dijo Pablo, pues está escrito. No es que yo me lo dijo el Señor. No, pues está escrito. Ya está escrito. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Si está escrito, en el pasado. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces esta profecía se estaba cumpliendo, ¿verdad? Cuando Cristo vino y murió allí en la cruz y resucitó de los muertos. Bueno, es algo que el mundo no entiende. ¿Y cuándo se va a cumplir? Bueno, se va a cumplir en su totalidad cuando Cristo venga a reinar. Y ahí va a destruir completamente la sabiduría de este mundo. Ahora la está destruyendo de a poquito con la predicación del Evangelio, ¿verdad? Bueno, explícame. El mundo no puede explicar el Evangelio, lo que significa el Evangelio, lo que es el Evangelio. No lo entiende y no lo puede explicar y no lo cree. Pero nosotros, que creemos en Él, porque tenemos en su Espíritu, lo podemos explicar. ¿Cuándo se va a cumplir esta totalidad, esta profecía? En Apocalipsis 17, versículo 13 al 14, Apocalipsis 17, 13 al 14, dice así: estos tienen un mismo propósito. Está hablando del mundo, de las naciones del mundo, la potencia mundial que hoy miramos y decimos, wow, qué potencia, qué cantidad de soldados tiene tal nación, qué cantidad de armas nucleares tiene tal nación, qué cantidad de inteligencia tiene tal nación. Bueno, todas esas naciones se van a juntar con el diablo, el anticristo, ¿verdad? Con la bestia, para atacar al Señor. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero. Y el Cordero lo vencerá. Obviamente que el Señor lo va a vencer, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Dios mismo lo destruirá, como dice Isaías 29:14. Porque la sabiduría de este mundo, toda la gloria de este mundo, el poder de este mundo se va a unir para atacar a Cristo. ¿Y saben qué? Cristo lo va a destruir solamente con el poder de su boca. Va a hablar, ¡pum!, y se va a destruir. El mundo se va a forzar, la bestia se va a forzar para ir contra el Señor, pero el Señor solamente hablando va a ir, se va a destruir. ¿Se entiende? Mostrando su poder y mostrando que la sabiduría de este mundo era vana. Lo que prevalece es Dios y su palabra. Y por eso nosotros continuamos, ¿verdad? Y creemos que la sabiduría de Dios está aquí, su palabra, es Cristo. La palabra de Dios, ¿de quién habla? De Jesucristo. Y aquí está la sabiduría de Dios. Es lo que vale para nosotros. Por eso el cristiano, el manual de vida es la Biblia, no lo que dice el mundo. Sí, obviamente que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para trabajar, tenemos que ir a buscar el trabajo, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que hacer, pero no es lo primero para el cristiano. Uno lo hace para la gloria de Dios. No lo hago como lo hacía antes para mi gloria y para ser visto, sino lo hago para la gloria de Dios. Y yo ahora lo que vivo, lo vivo para la gloria de Dios. Y ese es el esfuerzo que tenemos como creyentes, como cristianos, ¿verdad? Obviamente que el mundo nos va a llevar a la contra. ¿Por qué? Porque el mundo no piensa lo que dice la Escritura. Y nos dicen locos cuando nosotros tomamos decisiones bíblicas. No, esto no lo hacemos porque viste que Dios dice tal cosa en su palabra. Ah, pero ya está con esa locura, hablando locura, diciendo cualquier cosa. No, es lo que yo creo y es lo que para mí es la verdad. Y por eso para el mundo es locura, no lo entiende. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? Dice Dios. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, Pablo nos está hablando que la sabiduría de Dios enloqueció la sabiduría del mundo.
La cruz enloqueció la sabiduría del mundo. No pueden explicarlo. Y el hombre, cuando no lo puede explicar algo, ¿qué hace? No, esto no es cierto. No es cierto. Así dice el mundo, no cree. ¿Verdad? Por eso Pablo ahora cita Isaías 19:12, mostrando la profecía de Isaías, ¿verdad? Que ya Isaías antiguamente había enfrentado los sabios de Egipto. ¿Ah? Y ellos pensaban que eran mejores que el pueblo de Israel, que eran mejores que el Dios de Israel. Y se reían de Dios y del pueblo de Israel. ¿Y eso no pasa lo mismo hoy en día? ¿Que el mundo se ríe de la iglesia y de los cristianos cuando predicamos el Evangelio? Claro, siempre ha estado la guerra en este mundo. La guerra de la mentira contra la verdad y la verdad contra la mentira. ¿Se entiende? Siempre ha habido esta guerra. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con sabiduría de palabras, usando palabras mundanas de sabiduría humana, no, simplemente arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabras bíblicas, tenemos que ser bíblicos. Hoy en día hay muchos palabreros, hablan y hablan y hablan y hablan, y están una hora hablando y te hablan de un versículo, y a veces hasta ese versículo lo tuercen a su criterio para sacar ventaja, ¿verdad? Y bueno, pasa exactamente lo mismo hoy en día que lo mismo que pasó con Isaías y lo que estaba pasando Pablo con la iglesia de Corinto. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno habla con una persona del mundo o con un religioso y dice, yo estoy bien, yo voy el domingo a veces a la iglesia, yo estoy bien, yo soy cristiano. Sí, sí. Pero ¿cuándo naciste de nuevo? No precisan hacerlo de nuevo. Yo simplemente voy el domingo a la iglesia, no mato a nadie, no robo nada, yo estoy bien. Bueno, por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque capaz que lleva una vida moral mejor que la mía, pero él nunca creyó en el Evangelio. Y el Evangelio te salva. Es el Evangelio que te salva, no llevar una vida moral correcta, sino creer en Jesucristo. Después de creer en Jesucristo, Dios manda a su Espíritu a vivir y el Espíritu mismo te va a llevar una vida correcta, ¿verdad? O sea, una vida que nos vamos a esforzar a vivir correctamente. No somos perfectos, pero sí vamos en camino a la perfección. ¿Cómo? Mirando a Jesucristo. Él es el perfecto hombre, ¿verdad? Entonces, lo mismo que vio Salomón en su tiempo, pasa exactamente lo mismo hoy en el día que vivimos nosotros, en el mundo que vivimos nosotros. La gente piensa por llevar una vida moral o porque va un domingo a la iglesia ya es salva. Y no es así. Al cielo se entra cuando se cree en el Evangelio, se arrepienten de su pecado y creen en el Evangelio. Y ahí donde encuentran el perdón de Dios. Bueno, aquellos cristianos son los verdaderos cristianos que cada día se esfuerzan en vivir, en obedecer más la palabra de Dios. Se niegan a sí mismos, cargan la cruz y siguen al Señor. Bueno, hoy en día nadie quiere negarse a sí mismo. No, yo soy cristiano, pero déjame vivir a mi manera. Yo soy cristiano, sí, pero yo esto no lo dejo. Yo soy cristiano, entonces Cristo dijo, bueno, si alguno me quiere seguir a mí, se tiene que llegar a sí mismo. Cargar la cruz y seguirme. ¿Ah? Seguirme. No seguir a un hombre como estaba siguiendo la iglesia de Corinto, siguiendo a Apolo, Pablo o Cefa. No, seguir a Cristo, seguir su palabra. Isaías 29. Isaías 29, versículo 13 al 26. Dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bueno, ¿qué le estaba pasando al pueblo de Israel? Bueno, lo mismo, ellos pensaban porque era el pueblo de Israel, ya está, ya lo hicimos, somos judíos, ya está, Dios está contento. Y Dios dice, no, este pueblo me honra, van al templo, cantan, me sirven, pero ¿saben qué? Su corazón está lejos de mí, no tienen temor de Dios. ¿Saben por qué? Porque viven mandamientos de hombres en vez de vivir los mandamientos míos. Dice, ¿qué estaba haciendo la iglesia de Corinto? Viviendo mandamientos de hombres, siguiendo a hombres. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la administración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso.
porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Bueno, ay, nadie nos está mirando. Che, mirá que sos judío, le dicen, tú eres del pueblo de Israel. Nadie nos ve, no importa. No importa cómo vivamos, nadie nos ve. ¿Quién siempre nos está mirando? Dios. ¿Quién siempre nos está escuchando? Dios, ¿verdad? Cero temor de Dios. Y ellos ponían excusa que eran el pueblo de Dios, pero vivían a su manera, vivían en tinieblas. Sus obras están en tinieblas, dicen Dios. Y ellos todavía decían, pero nadie nos está mirando, no pasa nada. Versículo 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entiendo. Bueno, el hombre se quiere justificar continuamente delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios el hombre se quiere justificar. Muchas personas hoy juegan a ser creyentes, a ser cristianos. Como dije hoy, todos son cristianos. Pero con sus actitudes y su modo de vida se burlan de Dios, ¿verdad? Y en vez de estar agradando a Dios, están buscando la ira de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Un día van a estar delante de Él y van a estar dando cuenta de lo que hicieron, cómo se burlaron, cómo se rieron de Él. Y Dios lo va a juzgar. Y lo va a juzgar por la eternidad. Por eso nosotros sabemos que el mundo se ríe de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, ¿verdad? Jeremías 8, versículo 8 al 17. Jeremías 8, 8 al 17. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está en nosotros? Ciertamente ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Dice Dios. ¿Qué sabiduría tienen ustedes si ustedes han dejado mi palabra? ¿De qué se jacta? ¿De la sabiduría de este mundo? Dice Dios. Le estaba hablando al pueblo de Israel. Habían dejado la palabra de Dios para seguir mandamientos de hombres, seguir a doctrinas mundanas, adoración a otros dioses. El pueblo de Dios que iba a hacer algo diferente se había contaminado, ¿verdad? Y es lo que Satanás hace hoy en día con las iglesias. Esa es la lucha, contaminar al cuerpo de Cristo. ¿Con qué? Con vanas palabras, con doctrinas de hombres. Vienen hombres a hablar precioso, ¿verdad? Pero torcen las escrituras, no quieren vivir las escrituras, no quieren cumplir las escrituras. Y lo mismo pasó en la antigüedad, está pasando hoy en día. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes lo conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Todos se habían corrompido, del más chiquito al más grande, todos iban atrás del dinero. ¿Qué dice Dios? No amen al dinero. No pongan a Dios el dinero en primer lugar. Dice desde el profeta hasta el sacerdote. Todos hacen engaño, todos se habían corrompido. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? No fue a Nabucodonosor y destruyó todo. ¿Por qué? Por estas cosas. ¿Por qué las iglesias se destruyen? Por estas cosas. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando lo castigue, caerán, dice Jehová. Dios estaba enojado con sus pueblos, y Él descargó su ira, y los castigó. Dios lo que promete lo cumple, ¿verdad? Lo cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uva en la vid, ni higo en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que le he dado pasará de ellos, ¿por qué no estamos sentados, reunidos y entremos en la ciudad fortificada y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios no ha destinado a perecer, y no ha dado beber agua de hiel, porque pecamos contra Jehová. El profeta le está diciendo, vamos a arrepentirnos, vamos Israel, hemos pecado, vamos a arrepentirnos, estamos bien, vos estás loco Jeremías, estamos bien, no, vos sos muy bíblico, como nos han dicho a nosotros, sos muy bíblico, no, pero estamos, veamos la alegría que hay, estamos todo bien, y así estaba el pueblo de Israel, y de repente Dios dice basta y mandó a Nabucodonosor y destruyó todo, toda la gloria que tenía Israel la destruyó, ¿verdad? Bueno, y ahí sigue hablando Dios de todo lo que va a hacer con
el pueblo de Israel. Pero eso es Israel. Romanos 1, 18 al 23. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación está deseando que venga Cristo, deseando que nos dé un cuerpo glorificado para que el pecado no siga contaminando, ¿verdad?, la creación. Porque dense en cuenta que desde que Adán y Eva pecaron, vienen contaminando la creación. La creación es una rehén del pecado del hombre, porque la creación no pecó, fue el hombre y la mujer. ¿Se entiende? La naturaleza no pecó, fue el hombre y la mujer, y por culpa del hombre y la mujer, el pecado viene contaminando todo. ¿Qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios, cuando Cristo nos dé un cuerpo glorificado, porque la creación fue sujetada a vanidad. Acá lo dice, no por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, por eso vemos la contaminación de este mundo, vemos cómo el pecado está reinando, ¿verdad?, en este mundo. ¿Qué deseamos nosotros? Bueno, lo que deseo es que Dios me dé el cuerpo glorificado para no pecar contra Dios. Porque yo estoy contaminado también. Yo estoy en este cuerpo. Y este cuerpo me lleva a pecar todos los días. Me lleva a pecar. ¿Y cuál es mi anhelo? La misma que la creación, sacarme este cuerpo y tener un cuerpo glorificado que no le falle a Dios. Porque al ver cómo Israel le falló a Dios, cómo pecó y cómo yo peco también a Dios, ¿verdad?, eso me tiene que llevar a anhelar, a desear la santidad, a desear que Cristo venga, a prepararme, porque Cristo viene. Sí, Cristo viene, sí, las cosas que están pasando, Cristo viene. ¿Cómo estoy preparando? ¿Estoy aprontando las valijas? ¿Mi ropa espiritual la estoy preparando? ¿Me estoy preparando yo para estar con el encuentro con mi Salvador? ¿O simplemente estoy sentado esperando que venga a buscarme? ¿Estoy trabajando? ¿Me estoy esforzando? Todos los hombres de Dios se prepararon. Aún así tenían la esperanza esta de que Cristo iba a venir a buscarlos. Y ellos se prepararon y sirvieron hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ellos tenían una esperanza. Esa esperanza que nosotros debemos tener. Bien, seguimos adelante. Pablo dice en 1 Corintios 1:20, dice, ¿dónde está el escriba? Bueno, el escriba en este tiempo eran aquellos que hacían libros y escribían, ¿verdad? Hoy en día tenemos también cantidad de escritores y sabios que escriben y escriben y escriben, pero ¿qué saben? ¿Qué escriben? ¿Qué saben? La filosofía de este mundo, la psicología, la tecnología de este mundo, ¿verdad? Pero no quieren creer en el Evangelio. No quieren creer en el Evangelio, no entienden, y como no entienden, no lo conocen, ¿verdad? Y como no lo conocen, se han convertido en necios, porque no creen a Dios y en el Dios de la Biblia. 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el disipador de este siglo? Estas personas son las que cuestionan la palabra de Dios, las que tienen un pero, siempre, ¿verdad? Argumentos filosóficos, humanos, lo que siempre están, pero, viste que la Biblia dice, sí, dice eso, pero, ¿verdad? Siempre poniendo el pero, ¿verdad? Están cuestionando, son los que se dedican a cuestionar la Biblia. Cantidad de personas han escrito libros cuestionando y llevándole la contra a la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz para ellos es locura, para los que se pierden, dice el versículo 18. Son locura, por eso hacen lo contrario y dicen lo contrario. Por eso no se someten al Señor por medio de su palabra, siempre tienen un pero y el deseo de ellos hacer algo para llevarla contra, ¿verdad?, a la palabra de Dios, y justifican su incredulidad. Justifican su incredulidad. ¿Por qué pasa esto? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación para el mundo es locura, ¿verdad? Pero para nosotros es poder de Dios. Los más inteligentes piensan y no le entra en la cabeza cómo un judío, como dije hoy, murió allí en la cruz, una persona que la matan, que la deshonran,
que la maldicen allí en la cruz, porque la cruz es símbolo de maldición, de vergüenza. ¿Cómo eso me va a salvar a mí? Dice el mundo. ¿Verdad? No puede ser. Una locura. No somos tan malos. Al mirar la cruz vemos cómo la humanidad es mala y lo que merecíamos, ¿verdad? Recibir, lo que merece recibir la humanidad. Miramos la cruz y miramos la ira de Dios. Todo lo que Cristo sufrió por amor a los perdidos. Bueno, todo lo que Él sufrió por ellos. Y ellos dicen, no, pero no somos tan malos. No somos tan malos. Yo no puedo creer que seamos tan malos. Bueno, ellos no reconocen que son pecadores. Bueno, y el Hijo de Dios vino a salvar a pecadores. Los que reconocen que son pecadores y reconocen que el Evangelio es poder de Dios para salvación, son los que son salvos, ¿verdad? Bueno, sabemos que no merecíamos estar, de ser hijos de Dios, estar en la lista de Dios para la salvación. No merecíamos, pero fue por gracia, como vimos hoy. Somos deudores a Dios. Para el mundo locura, esto es locura, vos estás loco, pero para nosotros poder de Dios. Agradecemos la obra de Dios, ¿verdad? El mundo no agradece. ¿Por qué? Bueno, llega el domingo, vemos, tendría que estar la iglesia llena si el mundo fuera todo el mundo cristiano, pero la iglesia no está llena. Cuando hay que servir a Dios, también lo mismo, ¿verdad? Sirven los cristianos, no el mundo no sirve. No, ¿por qué? Porque no cree en la cruz, no habla de Cristo. Se ríen de Cristo, se ríen de la cruz. Como dije, para ellos es una estupidez. Un Dios que matara a su Hijo en nuestro lugar, no lo pueden creer, no le entran a la cabeza. Bueno, por eso Dios no usa esa inteligencia humana para salvar a las personas de la condenación eterna. Usa aquello que el hombre ve como una derrota. El mundo mira la cruz, símbolo de derrota, vergüenza. Pero para nosotros, poder de Dios. Y Dios usa eso para salvación. La vergüenza que el mundo ve en la cruz para nosotros es honra, lo más glorioso. ¿Ah? Los hombres más inteligentes de la historia, muchos fueron cristianos, los grandes sabios, ¿verdad? Isaac Newton fue un cristiano. Einstein también fue un cristiano. Bueno, estos hombres temían a Dios y hablaban de Cristo y creían en Cristo. Hoy en día pareciera que la sabiduría mundana fuera mejor, ¿verdad? Y hoy en día los sabios, los premios Nobel que reciben, son muchas veces personas ateas que no creen en Cristo, se ríen de Cristo. Entonces, ¿qué ha convertido Dios? La sabiduría de este mundo, una necedad. Es una necedad. Cuanto más el hombre se juega por la sabiduría humana, más necio se convierte. ¿Por qué? Porque se aleja de la verdadera sabiduría. Rechazan a Dios y el Evangelio. Y eso endurece los corazones. ¿Por qué? Porque están en contra de Dios y su palabra. Como lo enseña Romanos capítulo 1 y capítulo 2, nos habla de cómo la humanidad está endurecida y Dios las entregó. Ah, ¿ustedes quieren vivir así? Vivan así, corrompidos. Obviamente que después van a tener sus consecuencias. 1 Corintios 1:21 dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo? ¿Predicando este libro se van a salvar? Sí, ese es el plan de Dios. ¿Y por qué no viene un ángel y nos habla? No, porque Dios quiere que las personas se salven por la predicación del Evangelio. Ese es el plan de Dios. Y el mundo dice, no. Si viene Dios y se para acá y nos dice que me tengo que arrepentir, yo me arrepiento, pero por un mensaje de la Biblia, no, es una locura. Para nosotros es poder de Dios. Por eso hablamos de la Biblia, hablamos de Cristo. Bueno, la iglesia de Corintios y nosotros, la iglesia cristiana de Durazno, no hay otra forma de salvar personas, predicando el Evangelio. No hablando de templos, no hablando de pastores, sino predicando el Evangelio. No hay otro mensaje, porque ese es el plan de Dios. No es a mi manera. Bueno, yo predico el Evangelio a mi manera. No es a tu manera, es la manera de Dios. ¿Entiendes? Y la manera de Dios está en la Biblia. Como lo hicieron los profetas, lo hizo el Señor Jesucristo y lo hicieron los apóstoles. No hay otra manera. Por eso Pablo dice, versículo 1:17, vuelvo siempre a reiterar este versículo, dice, porque pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras. No para agradarle a la gente. No para caerle bien a la gente. Yo tengo que caerle bien a Dios. Y tengo que hablar la palabra de Dios. Si no, no agrado a Dios. Juan 1:12.
Y los que creen este mensaje, la locura de la predicación, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, solamente los hijos de Dios son aquellos que creen en la predicación del Evangelio. Y ese es el plan de Dios. No podemos cambiar el plan. Sí, pero podemos cantar una hora y predicar 10 minutos, porque la gente se aburre, hace mucho calor y la gente no se entretiene. Dios no nos llamó, como dice Pablo, a entretener gente, ni a bautizar, ni a entretener gente, sino Dios nos llamó a predicar el Evangelio, porque es la única manera que la gente se salve. Ya en la antigüedad, Dios estaba llamando por medio de sus profetas a su pueblo, que su pueblo se iba atrás de dioses ajenos. Isaías 55, versículo 1 a 9. Isaías 55, versículo 1 a 9. A todos los sedientos venid, a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad, y venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro en las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamado de este tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. ¿No es el mismo mensaje que nosotros decimos cuando hablamos del Evangelio? Dejen ese camino y arrepiéntanse. Dios lo están llamando al arrepentimiento, ciudad de Durazno. Se tienen que arrepentir y crean en el Evangelio. Es el mismo mensaje que daba Isaías al pueblo de Israel, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y lo que está dando a entender Pablo, ¿verdad? El mundo piensa que es sabio. Israel pensaba que era sabia, porque era el pueblo de Israel. Somos el pueblo de Dios, y se jactaba, ¿verdad? Bueno, Dios dice, tan lejos de mí, se tienen que volver a mí, vengan a mí. Y hoy en día también Dios a su iglesia, también como Pablo vemos, le está diciendo lo mismo: vuélvanse a Dios, dejen de seguir a hombres y vuélvanse a Dios, porque Dios lo está llamando al arrepentimiento de pecado. Dios viene a buscar una iglesia pura, santa, que se está arrepintiendo de sus pecados, no que se jacta de ser cristiano. Yo soy cristiano, somos mejores que aquellos, somos mejores que aquellos otros. No, no debemos andar así. Así andaba la iglesia de Corinto, porque nosotros somos de Pablo. Lo de Pedro, no nos llevamos con lo de Pedro. No podemos ser así, ¿verdad? Como iglesia tenemos que estar unidas, porque nos une el amor a Cristo. Romanos 10, 8 al 17, también nos habla Pablo, ¿verdad? De este mismo tema. Dice, más que dice cerca de ti. Romanos 10, 8 al 17. Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que predicamos. Crean en el Evangelio, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Se entiende? No seremos avergonzados por el mundo, sí, pero delante de Dios no vamos a ser avergonzados, ¿verdad? Bueno, y ahí sigue hablando, ¿verdad? Después, si ustedes lo quieren leer en sus casas, sigue hablando Pablo hasta el versículo 17 de Romanos. Tenemos que ver lo que dice el versículo 15, Romanos, estamos en Romanos, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermoso, dice Dios, son los pies. El mundo te va a decir, qué tonto, perdiendo el tiempo, hablando de Cristo, qué horrible, qué tonto, te va a reír. Mira el tonto Gustavo hablando de Evangelio, qué horrible. Y Dios dice, cuán hermosos son los pies que anuncian
las buenas nuevas. Qué lindo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de la sabiduría del mundo con lo que es la sabiduría de Dios? Y bueno, por eso versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. Sí, pero yo quiero que crea en Dios. Bueno, hablar de la palabra de Dios, hablar del Evangelio. Si no le enseñara la Escritura, no le enseñara el Evangelio, no va a creer. Porque Dios quiere que las personas se salven por medio de la locura de la predicación. Para el mundo es locura, para nosotros, poder de Dios. Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos que pedían señales. Ah, tú eres profeta, hacé una señal. Que el Señor, todas las señales que hizo el Señor, bueno, no quedaron conformes, no creyeron, ¿verdad? Entonces el Señor que le dijo, bueno, la señal va a ser dada a ustedes de esta generación, la única señal que va a ser dada para ustedes es la señal del profeta Jonás, que tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Ah? Así el Hijo del Hombre va a estar 3 días y 3 noches en la tumba. ¿Ven? Esa fue la señal, ¿verdad?, de que Dios dio a los judíos y a nosotros que Cristo resucitó de los muertos. ¿Ah? Tuvo 3 días en la tumba y resucitó de los muertos. Bueno, los sabios que pedían, no, nosotros queremos sabiduría, queremos que tú me muestres esa sabiduría, queremos, por medio de la filosofía, queremos demostrar lo que tú crees. No, mira, es por fe. Nosotros creemos lo que no vemos. Creemos que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó. Pero yo no lo vi. Yo lo creo. Creo que eso me salvó. Ah, no, dicen los griegos, la filosofía de este mundo, y los inteligentes de este mundo dicen, ah, no, pero si no lo podemos comprobar, no es cierto. Y así es la ciencia de este mundo, ¿verdad? Para nosotros es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos es todo lo contrario. Ellos lo esperan y lo ven. Entonces sí, ellos lo creen. Pero no creen lo que nosotros decimos porque hablamos y creemos de la Biblia y ellos no creen en la Biblia. ¿Se entiende? Entonces los griegos, las personas sabias, buscan sabiduría. 1:22. Y los griegos buscan sabiduría, dice, en la segunda parte. Bueno, como dije, ellos como no lo pueden comprobar, no lo creen. 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Bueno, los judíos tropiezan en la cruz, porque ellos no creen que el hombre que murió allí en la cruz fue el Mesías. Ellos tropiezan ahí. Hasta ahora están esperando el Mesías, ¿verdad? Pero nosotros, los cristianos, creemos en ese Cristo crucificado, ¿verdad? Estamos parados en esa piedra, en la piedra angular, la piedra principal es Cristo para la iglesia, y por eso la iglesia está parada sobre Cristo. Ellos tropiezan en esa piedra porque no creen, ¿se entiende? Nosotros creemos, estamos parados en ella, por eso predicamos y hablamos de Él. El mundo no habla de Él, no predica de Jesucristo. Y ¿saben qué? Satanás no quiere que lo hagamos, y por eso Satanás manda muchas veces personas a entretenernos, a que nosotros cambiemos nuestra manera de predicar, que no seamos tan bíblicos, sino que cambiemos, seamos más dóciles, más gracia, más amor. No, no podemos cambiar. No podemos cambiar el mensaje como dice Pablo en el 17. No puedo cambiar el mensaje con palabras de sabiduría humana. Tengo que decir el mismo mensaje que Cristo lo dijo. No podemos, hermano, cambiar, porque si cambiamos no agradamos a Dios. Vamos a agradar a los hombres. Vamos a estar llenos acá, sí, porque vamos a cantar. Qué lindo y bueno, lleno de gracia. Permitimos todo, lleno de amor. No importa, somos todos cristianos. Levantaste la mano, todos cristianos, venite, bautice, estamos todos bien. No es así. Dios dice, no es así la cosa. Las cosas de Dios se toman en serio, con respeto, con temor. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, como iglesia de ancianos, un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos con el cuerpo de Cristo. Debemos continuar, ¿verdad?, como cristianos, siendo fieles al Señor, porque Él es fiel con nosotros. Él murió por nosotros, mandó a su Hijo por nosotros, para que nosotros ahora sacrifiquemos nuestra vida para la gloria de Dios. Ahora, ¿lo ven? Ese tema que tiene que ver en nosotros, ¿verdad? ¿Ven que hablamos de Cristo? ¿Que servimos a Cristo? ¿Que nos sentimos privilegiados de ser llamados cristianos? ¿O no ven que
qué horrible tengo que ir, qué horrible tengo que predicar, qué horrible tengo que leer, qué horrible tengo que orar. Bueno, ¿saben qué? Ahí no estamos demostrando que somos deudores, sino que estamos demostrando que, que es una imposición, que qué horrible, que Dios me debe este favor. Señor, voy a ir, pero me debe un favor. Cuando hacemos un favor a alguien, ¿verdad? Me debe una, ¿verdad? Y pareciera que también tratamos a Dios igual. Señor, voy a ir, pero me debe una, después yo te olvidé algo y tenés que cumplir conmigo. Bueno, ¿saben qué? Dios nos llamó, fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Venimos acá a tener comunión con los hermanos, pero también a tener comunión con Jesucristo. ¿Para qué? Para que el mundo, aquellos que nos llaman a nosotros como derrotados, porque estamos aquí en este lugarcito, no estamos en el festival, no estamos en el estadio, no estamos en la playa, no estamos... Qué horrible ser cristiano, ya están encerrados en una pieza ahí, adorando a Dios. Sí, fuimos llamados a eso, a tener comunión con Dios y con su familia. Bueno, para el mundo es una derrota, para nosotros es un gozo estar juntos, ¿verdad? 1 Corintios 1:30 al 31 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuál es tu gloria? ¿Qué es lo que más habla durante el día? ¿De qué más habla? ¿De la economía? ¿De política? ¿Izquierda, derecha? ¿Del fútbol? Peñarol, Nacional, Barcelona, Real Madrid? ¿Cuál es tu Dios? Bueno, ¿saben qué? Lo que más hablamos durante el día es nuestro Dios. Entonces, Pablo dice, fuimos llamados por Dios a disfrutar esta conexión con Dios y hablar de Él. Hablar, gloriarnos de la cruz. Y que el mundo se va a reír, sí, se va a reír. Nos va a decir loco, nos van a poner sobrenombre. Cura, pastor, monja, obispo. Sí, se van a reír de nosotros, sí. Pero para nosotros es una gloria. Se van a reír de, nos reímos tuyo porque sos cristiano. No se ríen de mí, se ríen de Cristo. Yo represento a Cristo en la tierra. Dios va a pagar conforme a sus hechos. No me tengo que estar preocupando, ¿verdad?, por lo que me hagan. Ningún apóstol, ningún profeta se preocupó por lo que hacían, sino que ellos se preocuparon en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se gloriaban en Dios. ¿Nosotros lo ven? Aquí en Durán, ¿no ven que nos gloriamos en Dios? 1.25, 1 Corintios 1.25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, lo insensato de Dios, bueno, esa insensatez, la cruz, ¿verdad? Que el mundo se ríe. Bueno, como dije, para la vista de los hombres, ver a un Mesías derrotado, ellos, tanto el gentil como el judío esperaba un Mesías que viniera a derrotar a Roma y se sentara en el trono y ahí ya reinaran juntamente con ellos. Y ven de repente ese Mesías que tenía todo un poder que colgado de una cruz, no podemos creer. Nuestro Mesías viene a reinar. Y ahí quedó el judío, ¿verdad? Bueno, ellos despreciaron a su Mesías, lo despreciaron, vieron que estaba siendo torturado y bueno, no es el Mesías, no creyeron, no pueden creer. Para el mundo es símbolo de maldición y derrota también. No pueden creer. ¿Cómo Dios me va a salvar por medio de un hombre muerto en una cruz? ¿Cómo vemos nosotros la cruz de Cristo? Nosotros, ¿cómo la vemos? Si vivimos hablando del Evangelio es porque no nos avergonzamos de la cruz de Cristo. Si vivimos hablando de otras cosas es porque nos estamos avergonzando. Si creemos que el Evangelio va a salvar a la persona, vamos a hablar del Evangelio. Si creemos que el templo va a salvar a la persona, el predicador va a salvar a la persona, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invitarlo al templo. Vamos al templo y tenemos un predicador. Y si esa persona muere hoy, te va a caer la culpa a ti. Estuviste al lado de esa persona y no le hablaste del Evangelio. Le hablaste de un templo, le hablaste de un pastor, le hablaste de política, le hablaste de fútbol. ¿Y el Evangelio? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestro tesoro? Aquí está nuestro corazón, dice Dios. Si nuestra mente está Cristo, bueno, vamos a hablar de Cristo. No hablamos de religiones. Cuando nos sentimos orgullosos de nuestra religión, decimos, ay, nosotros somos mejores que aquellos. La religión nuestra, tenemos una doctrina mejores, somos los mejores. ¿Ah, sí? ¿De qué vale si no predicamos el Evangelio?
¿De qué vale tener una buena doctrina si no hablamos del Evangelio? Somos promotores de templo. Durazno está lleno de promotores de templo. Salen a invitar a los templos, ¿se entiende? Los creyentes salen a hablar de Cristo, Cristo crucificado, porque se glorían en la cruz de Cristo. Por eso debemos examinarnos nosotros, hermanos, aquí, Iglesia Durazno, qué estamos predicando y qué estamos viviendo. Si hemos pecado, sabemos que tenemos que confesar el pecado, apartarnos, no hacerlo más y continuar predicando el Evangelio. Ahora, si toda tu vida has estado lejos de Dios, predicando una religión y nunca has nacido de nuevo, es momento de arrepentirse y creer en el Evangelio. Reconocer que eres pecador, hablar con Dios y decirle: Señor, soy pecador, reconozco que soy pecador, que merezco la condenación, pero Jesucristo, tu Hijo, murió por mí. Yo creo que Jesucristo murió por mí. Creo que lo que Él hizo me salva, lo creo. Señor, sálvame. Y el Señor dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gratis. Así que bueno, qué bueno es Dios con nosotros y con esta ciudad de Durazno, ¿verdad? Dándole la oportunidad a nuestros hijos, a nosotros mismos, a poder arreglar nuestras cuentas con Dios para la gloria de Dios. Vamos a ver. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque tú continuamente nos estás recordando el valor que tú le pones a la cruz de Cristo, al Evangelio. Padre, tú quieres que ese valor que tú le pones, nosotros le pongamos en nuestro diario vivir. Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando hacemos todas las cosas, que lo hagamos pensando en lo que Cristo hizo por nosotros. Para la gloria de Cristo, para la gloria tuya, Padre. Ayúdanos, Dios, como iglesia. No solo a nosotros, sino a aquellos hermanos que nos están mirando también. A que hagan las cosas, Señor, para agradarte a ti, no para agradar a los hombres. Padre, no torcer la Escritura para agradar a los hombres, sino ser, oh Dios, defensor de la Escritura. Morir por las Escrituras, como lo hicieron, Padre amado, los primeros creyentes. Ayúdanos, Dios, a estar, oh Dios, Padre amado, aferrado a tu palabra. Y aún, Señor, ser sacrificado nosotros por tu palabra. Ayúdanos. Padre, la gloria sea para ti por tu palabra. Padre, gracias por este libro bendito que nos has dado, que es tu Biblia, para que nosotros lo podamos vivir, para que podamos vivir una vida que te agrade. Ayúdanos, Dios. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y por compartir y orar por nosotros. Gracias también por estar ahí. Simplemente estar ahí para nosotros es un gozo y bueno, escuchar la palabra de Dios juntos. Muchas bendiciones y que pasen bien.